Kiko Barroso, Roscas y Cotufas. Vamos a hacerlo, cambiar el mundo. Mami, la pinata pa' y podemos todos juntos. Mami, la pinata pa' y desde una y desde uno. Mami, la pinata pa' y soñemos si vemos que podemos. Vamos. ¿Te acuerdas cuando podíamos cambiar el mundo? Tan solo hablando se llenó hasta Plaza de Neptuno y en cada pueblo sonaba uno rotundo. 23 minutos y llegamos a las 5 de la tarde. Estamos disfrutando de la sintonía de Cambiar el Mundo, porque un martes más vamos a cerrar la segunda hora de Roscas y Cotufas hablando de trabajo social, y hoy lo vamos a hacer para hablar del trabajo social en el ámbito de la salud mental. Se ha venido esta tarde a Cambiar el Mundo Lola Méndez, que es trabajadora social de la Unidad de Salud Mental de El Lazo, en Las Palmas de Gran Canaria. Lola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a la radio. Muchas gracias. 11 años trabajando en salud mental. 11 años trabajando en salud mental. Y permíteme que te haga un inciso, que a mí eso de cambiar el mundo me gusta, porque yo creo que todos los días trabajamos precisamente para cambiar el mundo. En la medida en que nos corresponde. Por eso le llamamos a esta sección Cambiar el Mundo, a la que dedicamos para conocer el día a día del trabajo social desde diversas facetas y en distintos ámbitos. ¿Cuál es el papel del trabajo social en una unidad de salud mental? Mira, el papel del trabajador social es un papel aglutinador, porque trabajas con un tipo de población concreto, haces una atención especializada, porque trabajas con personas con problemas mentales, y desde ahí pues parte el tema de atención, el tema de seguimiento, el tema de coordinación con los distintos recursos de la zona, con los recursos propios o dispositivos propios de salud mental, y un montón de facetas más, el seguimiento de situaciones, el seguimiento de los pacientes cuando están en otros dispositivos, acompañamiento, gestiones, tramitación, muchísimas cosas. Es muy amplio. Para quien no lo sepa, vamos a contar a grosso modo qué es una unidad de salud mental. Una unidad de salud mental no deja de ser otra cosa que como si fuera una unidad de atención especializada, un centro de salud especializado que atienda a personas con problemas de salud mental. ¿Son un colectivo, el de la salud mental, muy vulnerable? ¿Precisan mucho del trabajo social? Son vulnerables. Yo creo que como todas las personas que ya presentan algún tipo de problemática, desde el momento en que se presenta alguna problemática ya existe una carencia, y yo entiendo que desde ese momento ya existe vulnerabilidad a nivel personal, a nivel social, a nivel económico. Entonces, el más o menos está determinado por la situación en la que esté la persona. Y todos los pacientes, los usuarios de salud mental que acuden a la unidad, ¿precisan ser atendidos por el trabajo social o solo algunos perfiles determinados? No, a ver, los perfiles que supuestamente tendría que atender, tendría en este caso que atender yo como trabajadora social, serían los pacientes psicóticos, que son realmente a quienes está dirigido la atención dentro de la unidad de salud mental. Es verdad que después hay otro tipo de población con otro tipo de características y con otro tipo de problemáticas que también son susceptibles de poder ser atendidos en la unidad de salud mental, pero que no son enfermos mentales, con lo cual ya se establece una diferencia. Entonces, en ese sentido sí es verdad que derivamos a sus centros de salud pertinentes, a servicios sociales o a aquellos recursos que precisen según la problemática que planteen. Claro, y supongo que es protagonista el usuario, el paciente, pero también la familia. Totalmente. No podemos obviar o ver a la persona como un ente aislado. O sea, la persona es la propia persona en sí mismo, es la familia, es el entorno y es todo lo que le rodea. ¿Por qué es importante la presencia del trabajador social en una unidad de salud mental? Porque se trabaja el concepto de salud desde la óptica biopsicosocial, es lo que te acabo de decir. La persona es un todo, no estamos trabajando por parcelas, ni trabajamos a la persona solo desde el aspecto físico o desde el aspecto psíquico o desde el aspecto social. Se trabaja en conjunto y de hecho, precisamente por eso se trabaja a nivel multidisciplinar. O sea, allí en la unidad es un equipo de trabajo y estamos todos
a lo mismo. Claro, ¿y los pacientes o sus familiares acceden directamente, en este caso, a su trabajo, a su despacho, o lo hacen a través del psiquiatra o del psicólogo, a veces hasta de enfermería? Dependen. Una vez que están ya derivados a la unidad, son pacientes de la unidad como tal, bien pueden venir derivados por cualquier compañero, enfermero, por las propias auxiliares, por psiquiatras, los psicólogos, o piden cita directamente conmigo. Ujú. ¿Y qué tipo de problemas se trabaja desde el trabajo social en salud mental? ¿Qué es lo más habitual? De todo, ¿no? Decirte lo más habitual, sobre todo ahora mismo estamos con muchas temas de gestión, de prestaciones, y sobre todo intentar con muchas de las personas con las que trabajamos, intentar que salgan fuera de lo que son sus domicilios e intentar integrarlos, que se integren, mejor dicho, porque nosotros no estamos para integrar a nadie, salvo que sean ellos mismos los que den los pasos, que es ese, digamos, el camino que recorremos, y somos los acompañantes de ellos, porque el trabajo realmente es de ellos. Entonces es intentar que se integren dentro de todo lo que es su entorno y su alrededor, relaciones sociales, personales. Claro, hay mucha diferencia, Lola, de cuando el usuario es una persona joven, de mediana edad, o una persona de mucha edad, personas mayores. Pero mucha diferencia, ¿a qué te refieres? A la hora de hacer el trabajo del día a día del... Hombre, sí, porque las características son bastante distintas y los condicionantes de una persona mayor son totalmente distintos a los que pueda tener una persona de mediana edad o una persona joven. Pero que a ver, que son condicionantes, digamos, más que nada por el tema de las perspectivas, de la edad y demás. Pero que eso no quita que a veces pueda ser a lo mejor más difícil trabajar con una persona de mediana edad o joven que con una persona mayor. Claro. Es que depende muy mucho. Claro, y cada uno también tendrá las propias demandas, es un trabajo muy personalizado, lógicamente. Evidentemente. Claro. ¿Cuántos trabajadores sociales existen en la unidad de salud mental? Pues solo yo. Uno por cada unidad. En todas las unidades, incluso en los dispositivos especializados de internamiento y demás, hay un trabajador social o una trabajadora social. ¿Y cuántos pacientes hay? ¿Cómo queda la ratio de trabajadora social? Ahora mismo no te sabría decir. Francamente no te sabría decir, porque ten en cuenta que las unidades están adscritas a las zonas, y en función de las zonas tienen centros de salud determinados que son los que acoge de atención. Entonces la población varía mucho. No es lo mismo la población que tiene el Cono Sur que la población que tiene el puerto, que es enorme, o la población que tiene toda la zona de vecindario. La ratio por trabajador social, dependiendo de la unidad, es muy variada. Por trabajador social y por el resto de profesionales que trabajan en las unidades. No le falta trabajo, ¿verdad? No sé si decirte afortunado o desgraciadamente, pero no. No. Hay mucha tarea siempre que hacer. Desde el trabajo social se puede trabajar, además de la atención, en la prevención y en la promoción de las personas con salud mental. Más que se puede, es que se debe. Se debe trabajar en eso. Y en ello estamos con lo que te comentaba antes, cuando intentamos que el sacar a la persona fuera de los domicilios y fuera de esos entornos de aislamiento que presentan muchas veces por la propia enfermedad, y es sacarlos pues a intentar participar en actividades, a intentar que se utilicen recursos y demás. ¿Cómo es el día a día del trabajo en la unidad? El día a día del trabajo en la unidad, después de trabajar. ¿Llegas a las 8 de la mañana, imagino, o antes? Sí, 8 y algo, 8 y poco. Y hasta las 3 de la tarde en constante movimiento, o sea, o estoy allí con atención a público y gestiones, o estoy fuera en la calle, porque te mueves, tienes reuniones de coordinación. Hay una parte de trabajo que te despacho, que es de papeleo, y luego otra parte que es de... Sí, a ver, el papeleo lo tenemos constantemente, porque sí es verdad que hay una parte importante que nos quita mucho tiempo, que es la parte administrativa, o digamos la parte esa de gestión administrativa propia, pero que es importante que los datos se queden recogidos, porque eso demuestra mucho y te da para mucho, pero al mismo tiempo también es verdad que te empantana, porque si estás dentro y con trabajo administrativo, eso no te permite estar fuera en la calle, y a veces nosotros somos más de gestión que de despacho, que eso no quita la parte de atención personal con los pacientes, pero luego sueles tener reuniones de coordinación fuera, que sí, acompañamiento con las personas, gestiones fuera, cuando detectas que a lo mejor la persona por sí no puede, ya lo haces tú, o intentas buscar la manera de acompañarle en las gestiones, y amén de cuando ellos también te demandan. ¿Cómo es la intervención del trabajo social en salud mental?
A ver. Sí, cuando llega alguien, ¿por dónde empiezas Recibes, atiendes, intenta que la persona no ir de adivinanza, sino intentar que la persona te exprese claramente qué es lo que necesita y qué es lo que quiere. ¿Saben ellos exactamente? ¿Y ellas con quién están hablando? ¿Qué ayuda les puede prestar la trabajadora social? Sí, muchos sí lo saben. Muchas personas sí lo saben. De hecho, te buscan directamente. Ellos cuando se encuentran con una situación en la que a veces entienden que puede ser un problema que no saben cómo resolver, muchas veces por esa simple cuestión ya te buscan. Yo creo que la gente sí que sabe lo que es, cuál es la figura del trabajador social y a qué nos dedicamos, aunque se confunden después muchas veces por el sitio donde están. O sea, porque evidentemente nosotros no contamos con gestión de recursos propios para poder facilitar. Entonces, tenemos que canalizar y derivar. Sí, porque ustedes son mucho más que los que resuelven la paga. Sí, muchísimo más. Mucho más. A veces son la escucha activa. Sí, era lo que le comentaba antes a Ana, que muchas veces te quedas con esa sensación agridulce que cuando te das cuenta que no puedes ir más allá y que lo único que puedes ofrecer es la escucha. Y no deja de quedarte esa sensación así un tanto extraña. ¿Es un problema de recursos, de falta de presupuesto? ¿Sobran enfermos? Me estás metiendo en berenjenales. Yo creo que es un problema de la situación que se vive ahora mismo. Entonces, ir a que es un problema de recursos, es un problema de muchos pacientes, no. Yo creo que es un problema de la propia situación estructural que se vive. ¿Tienen problemas de integración social los usuarios de la unidad de salud mental, los enfermos mentales? Sí, tienen problemas como muchos cuando estamos hablando, y lo comentábamos antes, del aislamiento en que se ven sometidos, de la falta de relaciones sociales, todo provocado muchas veces por la propia influencia de la enfermedad, los efectos de la propia enfermedad, y el tema del aislamiento, el no relacionarte, el buscar estar a solas, el no salir, todo eso te genera repíteme otra vez la pregunta, que ya me quedé ahí media perdida. Si tenían problemas de integración, las personas con diagnóstico no te salud mental. No te permiten integrarte, a menos de que después el hecho de no ser capaces o no verse capaces muchas veces de mantener un tema de relaciones, un tema de trabajo, un tema económico, todo eso les hace ser mucho más vulnerables. Claro, y hay mucho trabajo por delante que hacer, el trabajo social. Sí, no solo social. En conjunto hay mucho trabajo que hacer. No solo es la parte del trabajador social, sino la parte del conjunto del equipo. 11 años en salud mental, ¿dónde trabajabas antes de...? Uy, en muchos sitios. Yo empecé trabajando, yo provengo, la parte inicial de muchos años de la administración local, provengo de ayuntamientos. He estado con temas de ayuda a domicilio, he estado con temas de mayores, en Taliarte, estuve en el Negrín en una época, estuve trabajando en la Montañeta con menores, con medidas judiciales, o sea que hay un poco de todo. Muy variado. Hay un poco de todo. Claro. Sin embargo, el trabajo social es el mismo en todos esos sectores, tiene el mismo denominador común. Cuando me hablas de denominador común, ¿a qué te refieres? El mismo no es, porque trabajas en ámbitos totalmente diferentes. Y personas diferentes también, claro. Sí, totalmente. Las situaciones son totalmente diferentes y después no es lo mismo trabajar en situaciones que te permitan el establecer y el estar en contacto con el exterior, con la comunidad, trabajar en base a una historia, por ejemplo, como la de la Montañeta, que es más limitada, porque no realizas la misma labor con fuera, en el exterior. ¿Y qué tienen en común todos esos trabajos en los que has estado? Eso es lo que tienen en común, yo y el trabajo que realizas, que son totalmente distintos, porque los ámbitos son distintos, pero el denominador común y el factor importante soy yo. ¿Hay muchos prejuicios sociales respecto a los enfermos mentales? Yo no sé si muchos o pocos, pero desde luego los hay. Desgraciadamente sí que los hay. No sería lo adecuado ni lo ideal, pero es verdad que a veces te ves en situaciones donde te das cuenta que existe. Desafortunadamente existe. Y es algo con lo que tenemos que trabajar. Claro. ¿Cómo vencer? ¿Cómo romper el estigma que genera la salud mental? Intentando normalizar, porque no es de otra. O sea, yo cuando me vi que yo jamás pensé en verme en salud mental, pero bueno, también dije que en algún momento de mi vida yo iba a terminar trabajando con salud mental. A mí yo recuerdo que me plantearon la primera vez que me hicieron una entrevista, si de repente me veía en una situación donde estaba atendiendo a una persona y esa persona pues un poco se pone en una situación un tanto extrema,
y algo violenta, ¿qué haría? La verdad es que no lo sé. No lo sé porque el hablar en teoría, todos sabemos hablar en teoría y en teoría resolvemos muchas cosas. Verte en la situación implica que igual te quedas donde estás y no eres capaz de reaccionar, que igual tienes la capacidad de reaccionar y solventar la situación. ¿Te has visto alguna vez en apuros? Un poquito. Un poquito. Pero bueno, a ver, entiendo los apuros porque también entiendes el contexto donde se da esa situación. Entonces, no disculpa, pero sí es verdad que entiende el entresijo de la situación y entiendes el por qué se da todo eso. Con lo cual tú dices, bueno, yo sería como un efecto colateral. Fácil no es trabajar en salud mental, quiero decir, te da muchas satisfacciones, es una gente muy agradecida, pero hay que saber también dónde te mueves y cómo te mueves con las personas con diagnóstico en salud mental. Evidentemente, pero tampoco es difícil, es una cuestión de aprender a trabajar donde estás y aprender a trabajar con las personas. Porque cada persona es un mundo, cada persona es un ente totalmente individual, cada persona te demanda una cosa distinta, cada persona necesita una cosa distinta, cada persona requiere de una intervención y de una respuesta distinta, pero es enriquecedor, a veces a pesar de que no puedas ofrecer mucho o no puedas ofrecer casi nada y no veas resultados a corto plazo, lo poco que ves, aunque lo veas a largo plazo, ya eso supone una satisfacción inmensa. Nosotros aquí estamos muy sensibilizados con la salud mental. De hecho, todos los jueves hacemos una tertulia con usuarios de salud mental, con nuestros amigos del Proyecto Espiral, que como sabes es esa asociación que ellos mismos se autogestionan y muy bien ellos por ello. Y muy bien además. Y la penita es que, como siempre solemos decir cada jueves, necesitan ayuda. Y eso que muchas veces es la propia administración la que les encasqueta el trabajo, mandándola a nuevos diagnosticados para que vean que no pasa nada y que se puede tener una vida lo más normalizada posible, pero después tienen los chiquillos, los pobres, los recursos. Pero eso ya es una cuestión de la gestión de la propia asociación. Del sistema, claro. Entramos en una dinámica que no es... que no es la específica. Digo como experiencia de trabajo, que estos usuarios también son capaces y exactamente igual que el resto. Es decir, que no hay que, que romper todos los estigmas. No se trata ni de ser, ni de dejar de ser, ni de padecer, ni dejar de padecer. Se trata de que somos personas normales y corrientes que tienen la enfermedad que tienen, igual que otras personas tienen un padecimiento cardíaco, un padecimiento pulmonar y cualquier otro tipo de enfermedad. O sea, no dejan de ser personas normales y corrientes. Con vidas, con sus historias, con sus familias, con su entorno, con sus situaciones. Como todo. ¿Por qué estudiaste trabajo social? ¿Qué tenía la carrera? ¿Qué tenía el oficio que te tiraba? No lo sé. Quizás lo que tenía era la situación en que me movía en ese momento y las expectativas que tenía en ese momento. Pero te digo, se lo comentaba antes a Ana, a mí me preguntan ahora mismo por qué hice trabajo social, digo, pues no lo sé. Toco. Era algo a lo que, digamos que de alguna forma me dirigía de manera innata. Claro. ¿Y te verías ahora trabajando en otro ámbito cuando fuera el trabajo social? No lo sé. Tampoco me lo he planteado nunca, posiblemente. O sea, yo creo que igual que me ha pasado en etapas que bueno, que cuando tú dices no tienes opciones en la mano porque estás en desempleo y ni siquiera estás cobrando el paro, no estás cobrando una prestación y te ofrecen algo que tú dices, madre mía, ¿cómo me voy a meter yo en esto? Digo, pero a ver, la situación no está para elegir, esto es lo que hay y vamos de cabeza. Y a trabajar se aprende trabajando, igual que a caminar se aprende andando. Eso es una auténtica realidad. ¿Acuden gente de prácticas a las unidades de salud mental? No, es un trabajo quizás un poco más específico, un trabajo un poco más... No, lo que pasa es que yo supongo que eso depende de otras historias, de convenios y de diálogos. Evidentemente yo no puedo dar permiso para que alguien vaya allí a hacer prácticas, ni disponer de la unidad para que alguien vaya a hacer práctica, con lo cual yo creo que requiere de otras conversaciones que no nos compete. ¿Y se aborda este tipo de trabajo en la carrera? ¿Hay alguna asignatura que aborde el trabajo específicamente del trabajo social en salud mental? Ahora mismo no lo sé, ya te aseguro que en mi época no. No, en mi época no. ¿Pero es de la época de asistente social o ya de trabajo social? No, yo fui, creo que la primera o segunda, creo que la segunda promoción de que ya salimos graduados como trabajadores sociales. ¿Cuántos años en la profesión?
Uy, yo terminé en el 89, o sea que ya O sea, casi... han pasado unos cuantitos años. No se nos han pasado las roscas. No. La rosca no se pasa nunca. Nunca. Y el arroz tampoco. Y el unos arroz- cuantos, y el- unos cuantos y- años. y el arroz mucho menos. Unos cuantos años de batalla y de recorrido, sí. Claro. Y después de 11 años en salud mental, ¿ganas de cambiar o seguimos No. apostando por este trabajo? Yo sigo apostando. No... a pesar de que puedes tener momentos de bajón, momentos de derrumbe, momentos en que tienes el horizonte un poco perdido, no cambiaría. No cambiaría. Y lo tengo muy claro además. Ujú. ¿Se trabaja coordinadamente? ¿Todos los trabajadores sociales, trabajadoras de todas las unidades de salud mental? ¿El trabajo es similar en todas las unidades? Sí, sí. Nosotros trabajamos en equipo y yo entiendo que el resto de los compañeros en las unidades trabajan en equipo. Digamos que el enriquecimiento del funcionamiento y del trabajo es precisamente ese, el trabajo en equipo. ¿Da alegrías este trabajo, Lola? Sí. Te digo, a pesar de que a veces puedan ser pocas, las da. Y hay veces que se dan campanazos, o nosotros queremos ver campanazos, cuando ves avances en las personas y cuando ves que la persona tira hacia adelante y cuando las ves con ganas y con expectativas y de querer y que te demanda, sí da alegría. Ujú. ¿Y acuden muchos enfermos a la consulta, al despacho? Personas, sí. Sí. Usuarios, sí. Sí. A mí me Hay gusta mucho el gente- término de usuarios, sí. Hay gente que va te pilla. A mí muchas veces, es verdad que para eso soy un poco subordinada. Y hay gente que te pilla de paso allí porque tiene cita y demás. Te va a hacer una consulta, tal. Y yo soy de las que, evidentemente, estar donde estamos situados y el tener que hacer venir a la gente varias veces, pues como que no. O sea, las situaciones económicas no lo requieren. Todo el mundo no se puede permitir el lujo de a lo mejor de tener 1,40 € para pagarte la guagua o de tener para comprarte un bono. Entonces, si estoy y puedo, atiendo sobre la marcha. O aprovecho incluso muchas veces cuando tienen cita con otros compañeros para citar en esos momentos. Ujú. Lola Méndez, trabajadora social de la Unidad de Salud Mental del Lazo. Gracias por este ratito en la radio. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y mañana cuando lleguemos allí a la Unidad de Salud Mental, saludos compartidos a toda la gente que trabaja allí. Serán dados. Que allí hay buenos y además también grandes amigos, porque el trabajo social es una auténtica realidad y nos ayuda el trabajo social precisamente, casi que terminamos con lo que empezamos, a cambiar el mundo. Sí, y a cambiarnos a nosotros mismos incluso. Ujú. Sí, bueno, muchas veces hemos conseguido que el mundo no nos cambie, que ya también eso es otro logro. Sí, totalmente. A veces queremos cambiar el mundo y mientras que el mundo no nos cambie, parece que vamos de otra manera. Insisto en el agradecimiento. Gracias por este ratito aquí en la radio, que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Y Buena por tarde. hacerme sentir cómoda, sobre todo. Buena tarde. Igualmente. Nos inspiramos de inspirar todos tan juntos y cada grito se enraizaba en lo profundo. Pasado tiempo va creciendo la semilla, ya todos dentro lindo brote nos germina. Seguro llega la florida primavera, que con razón y sin vergüenza va la sangre y se me altera. Yo me convenzo y digo ya lo hicimos, lo intentamos, lo gritamos y ahora que nos venga otra manera. Porque no está en sus manos, va la nuestra, decidir, no nos miramos y vamos. Vamos a hacerlo, cambiar